grande. Odiaba las computadoras. No confiaba en cosas invisibles como la electricidad. El nuevo giro de su destino fue un llamado de Norteamérica. Nintendo había montado una pequeña oficina en Seattle. Los videojuegos estaban en su apogeo con Atari a la vanguardia. Y Nintendo quería participar del auge. La sucursal norteamericana había encargado 2000 unidades de un juego japonés exitoso llamado Radarscope, que en Estados Unidos resultó desastroso. La sucursal pidió a la dirección que enviara un juego en reemplazo de aquel. Al no haber un diseñador disponible en Japón, decidieron que era hora de dar una oportunidad a su empleado más joven. La idea dejó a Miyamoto perplejo y abrumado. Comenzó a investigar. Por un tiempo visitó salas de juego y habló con jóvenes, trató de entender de qué se trataban los juegos, y concibió la idea de que los videojuegos tuvieran trama. ¿Por qué no relatar historias? Miyamoto creó una historia sencilla y personajes caricaturescos y coloridos para su nuevo juego innovador. Este es mi primer esbozo de Donkey Kong. El gorila se escapa de la jaula, toma a la chica y se aleja con ella. El hombre lo persigue. Debe eludir estos barriles con un martillo en la mano. Al final hay un agujero en el suelo donde el gorila cae y muere. Para la animación de sus personajes, Miyamoto debía considerar los límites que imponía la tecnología de la época. De repente surge una pregunta. ¿Cómo es el cabello de este hombre cuando está cayendo? En el videojuego, los diseñadores debieron tener en cuenta la inercia que hace que su pelo se levante y flamee mientras cae. Entonces Miyamoto resolvió este problema colocándole este sombrero rojo. Por último, Miyamoto compuso la música del juego que fue enviado a Seattle. Quedaba por ver si el Donkey Kong sería más exitoso que el malogrado Radarscope al cual debía reemplazar. En Norteamérica, cuando lo vieron, creyeron que sus compañeros japoneses estaban locos. Temiendo lo peor, el equipo norteamericano decidió probar el juego en un bar local, como había hecho Atari con el Pong 10 años antes. Al día siguiente, regresaron a la taberna, abrieron el depósito de monedas, y he aquí que había $30 en monedas de 25 centavos. Casi rebalsaba. Esto implica que la máquina operó casi todo el tiempo que la taberna estuvo abierta. Desde el mediodía hasta la medianoche, en que cerraron. Se dieron cuenta de que no necesitaban más estudios de mercado, y entonces lo lanzaron. El juego generó $100 millones solo en el primer año. El Donkey Kong se convirtió en una estrella mundial que inauguró una nueva familia de éxitos. El compañero original de Donkey Kong, Jumpman, obtuvo aún más fama y fortuna. En 1985, Nintendo anunció el lanzamiento de una nueva consola portátil para el mercado norteamericano, el Sistema de Entretenimiento Nintendo, o NES. Quienes conocían la historia de los videojuegos en Norteamérica creyeron que estaban locos, pero Nintendo tenía un arma secreta. Con su creación siguiente, Miyamoto llevó a los videojuegos a una nueva etapa. Jumpman fue reencarnado en un plomero italiano llamado Mario. Mario conquistó al público de inmediato. Mario puede hacer piruetas sorprendentes, como saltos demasiado altos, pero no es sobrehumano. Se ahoga en el agua y se lesiona si cae desde lugares altos. Mario avanza y explora un mundo lleno de tuberías, cloacas, cornisas y precipicios, y debe luchar contra un ejército de monstruos coloridos, todas creaciones de Miyamoto. En la primera versión de prueba, Mario era demasiado grande. Luego creé al Mario pequeño. El juego se hizo más interesante con ambos. Luego me pregunté qué tipo de alimento mágico podría transformar al pequeño Mario en el Mario grande, y creé ese desagradable hongo rojo.
Generó todo ese universo fantástico. Era como soñar frente a un espejo. El juego trascendió y Mario se convirtió en una superestrella mundial. Un estudio de 1987 indicó que era más reconocido por los niños norteamericanos que Mickey Mouse. Por último, Miyamoto exhibió su obra maestra. Nintendo lanzó el primero de una serie de juegos que fue proclamada la mejor de todos los tiempos. La serie de Zelda. La leyenda de Zelda, representada en planos y diferentes niveles, ofrecía al jugador un mundo mágico para recorrer y explorar. La historia comienza con un niño sentado en medio de un campo. No tiene espada ni escudo. El jugador comienza poniéndole un nombre al niño, pero no sabe qué debe hacer. Recorre el lugar en busca de cosas para hacer. En aquella época fue una idea muy atrevida. Zelda fue inspirado en las andanzas de Miyamoto en el entorno rural de su niñez. Subí a la montaña, atravesé bosques y un afloramiento rocoso hasta que llegué a un lago enorme. Me sorprendió encontrar un lago tan grande en la montaña. De tan vasto parecía un océano. En Zelda esta imagen es recurrente. Zelda tiene muchos elementos diferentes para descubrir. Están allí para ayudar a crecer al héroe y pasar de niño a un adulto maduro. Cuando el niño crece, el jugador piensa, yo era temeroso de esto, pero ahora soy fuerte. Es el tipo de juego que siempre quise crear. La leyenda de Zelda lleva más de 100 horas. Dejó perplejos, fascinados y exhaustos a jugadores de todo el mundo. Fue un éxito que rompió todas las reglas y definió un género de juegos cuyo diseño dominó desde ese momento. Para fines de los 80, Nintendo había vendido más de 30 millones de consolas NES, cientos de millones de juegos y tenía el 85% de todo el mercado de videojuegos del mundo. Nintendo fue el líder definitivo de la industria de los videojuegos. Lo demostraría con un nuevo sistema de juegos que atraería a niños, niñas y hasta adultos. Lo único que necesitaba era el juego perfecto para el lanzamiento. Para conseguirlo, tendrían que forcejear con la empuñadura férrea de la KGB rusa. A fines de los 80, del otro lado de la cortina de hierro, se forjó la amistad entre dos diseñadores de juegos. Esta enriqueció a uno e hizo famoso al otro, y convirtió al Game Boy de Nintendo en la máquina más exitosa de todos los tiempos. La clave de esta amistad fue un juego llamado Tetris. En 1988, el editor y diseñador de juegos alemán Hank Rogers se dedicaba a la exportación de juegos nuevos a Japón. Vi por primera vez el Tetris en 1988, en una exposición en Las Vegas. Me dedicaba a eso, visitaba exposiciones y buscaba juegos que me gustaran para exportar a Japón. Era mi actividad. Lo jugué. Seguí recorriendo y volví a jugarlo otra vez. Di otra vuelta y volví para jugarlo. Vi que era un juego muy sólido. Debía conseguirlo. Alexei Pajitnov vive en Seattle, pero creó el Tetris en Moscú en 1984. Pajitnov trabajaba en inteligencia artificial y programas para reconocimiento de voces. El Tetris fue originalmente un ejercicio para probar una computadora. Siempre me interesaron mucho los acertijos, los rompecabezas y todo este tipo de juegos matemáticos. El Tetris se basa en un rompecabezas ruso llamado Pentáminos. Hay 12 figuras diferentes, como esta, y abarcan todas las formas que se pueden crear uniendo 5 cuadrados. La versión de Pajitnov tenía piezas hechas de 4 cuadrados en lugar de 5. Lo llamó Tetris por la palabra griega tetra, que significa 4. Las piezas podían girar 90 grados.
Quería que al pulsar la tecla, allí había concebido la idea del juego. La genialidad de Pajitnov fue convertir al Tetris en una carrera contra el reloj. Las líneas completas desaparecían. Esto permitía seguir jugando casi indefinidamente, pero las piezas descendían cada vez más rápido y el juego se hacía cada vez más difícil. Cuando el juego se acelera, el cerebro ya no puede resolverlo a esa velocidad. Quizá en este punto el que juega sea el subconsciente, pero la velocidad del juego supera a la de la mente y es como lo que tienen los atletas, lo que llamamos una zona. El Tetris se difundió por toda la Unión Soviética y llegó a Hungría, donde fue descubierto por Robert Stein. Stein viajó a Moscú, donde se reunió con Alexei Pajitnov y compró una licencia para editar el juego. Por alguna razón me dio su Tetris original. Así obtuve la licencia para su edición total. Al menos eso creía yo. En Occidente, el Tetris se convirtió en el mayor éxito desde el Space Invaders. Cuando el Tetris llegó a las oficinas, la productividad se desplomó. Finalmente hubo que prohibirlo. En Japón, Hank Rogers lanzó una versión para la consola Nintendo. Estrenamos este Tetris en la Navidad de 1988. Terminamos vendiendo 3 millones. Fue entonces que Hank Rogers vio un vago anticipo del Game Boy de Nintendo. Les dije, creo que tengo el juego perfecto para el Game Boy. Pero Rogers enfrentaba la competencia de Robert Stein para asegurarse los derechos del Tetris. ¿Perdón? Lo descubrí yo. Debería ser mío. Entonces tomé el primer avión. Sin darse cuenta, Rogers y Stein volaron a Moscú el mismo día. Se alojaron en el mismo hotel, pero nunca se vieron. La TV no funciona. La radio no funciona. Todos imaginaban que cruzar la cortina de hierro en aquellos días con todo lo que estaba sucediendo era simplemente aterrador. Rogers estuvo en Moscú. No sabía nada de la Unión Soviética. No hablaba ruso. Solo sabía que buscaba una organización llamada Elorg y nada más. Para su sorpresa, fue fácil contratar a una intérprete que hablara inglés a la perfección. Te llamas Alan. Son todos de la KGB. No hay manera de encontrar un intérprete que te ayude en tu negocio. ¿Este es el edificio? Sí, es aquí. Bien, cada reunión debe ser autorizada por la KGB. Y por supuesto, tuve que explicar todos los detalles. Por último, vino Belikov y le dije que yo fui quien había lanzado el Tetris en Japón. Y me preguntó qué máquina era. Dije que era para Nintendo. Y me respondió, pero nunca les vendimos los derechos. Entonces pensé que me había metido en un problema. Estuve un buen tiempo al comienzo de la reunión justificando todo, porque para ellos yo era un pirata. Más tarde esa mañana, Rogers se encontró con Alexei Pajitnov. Les presento al otro invitado, el señor Pajitnov, Hola. el famoso Pajitnov. ¿Por qué famoso? ¿Por qué? Porque en el mundo Soy de Alexei Pajitnov. nos hicimos amigos enseguida. Cuando hablas del mismo juego, hay un gran tema de conversación. Y su inglés no era bueno, pero nos entendíamos. Hank fue la primera persona que realmente admiró y entendió el juego. Y yo noté eso de inmediato. Todos, incluyendo a Alexei, que vivía en Moscú, tenían pánico de que cualquier conversación fuera escuchada por quienes no debían escucharla. Entonces, cada vez que quería decirme algo importante, me guiñaba el ojo o algo así, y nos íbamos al parque. Finalmente comenzaron las negociaciones por los derechos del Tetris. Había entre 8 y 10 personas, algunos de ellos de la KGB. Era un verdadero interrogatorio. Yo estaba en esa habitación y me preguntaron de todo. Rogers ignoraba que los rusos estaban negociando lo mismo con Robert Stein en otra sala del mismo edificio. Mi objetivo era obtener la licencia más completa
que se pudiera. La mejor. Sin que ellos lo supieran, el presidente de Mirrorsoft, editora de juegos de Inglaterra, también estaba en Moscú. Era Kevin Maxwell, hijo del potentado editor Robert Maxwell. Kevin forcejeaba. Si no acuerdan conmigo, mi padre hablará con Gorbachev y tendrán problemas. Esa era su manera de negociar. Pero Rogers tenía a Pachitnov de su lado y el respaldo de Nintendo, que podía ofrecer un acuerdo generoso. Tras 4 días de negociación, por fin dieron el sí. Pachitnov y Rogers festejaron en el único restaurante japonés de Moscú. El acuerdo convirtió a Rogers en multimillonario. Lo odié, pero hizo lo que haría cualquier hombre de negocios. Al día de la fecha llevo perdidos quién sabe cuántos millones de dólares. Me sentí desdichado. El principal ganador fue Nintendo. Se vendieron 32 millones de Game Boy que incluían el Tetris. La mitad de los compradores eran adultos. Pachitnov se hizo famoso y migró a Estados Unidos. Como ciudadano soviético, no ganó nada con el juego hasta 1996, cuando caducaron los acuerdos originales, 12 años después de la invención. Él y Hank Rogers siguieron trabajando juntos. Vendieron el Tetris a una nueva generación de jugadores con un nuevo equipo. Con el Tetris, la industria de los videojuegos llegó a la madurez e hizo de Nintendo, al menos por un tiempo, la compañía de entretenimiento más poderosa del mundo. Desde el humilde comienzo, la cultura de los videojuegos evolucionó a un ritmo increíble, gracias a la visión de futuro y la creatividad de sus geniales pioneros. Ellos comprendieron que el hombre necesita el juego y disfruta de él. Abrieron la puerta a un nuevo mundo maravilloso, del cual no se puede escapar.